Hola a todos, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión de estas reflexiones electromagnéticas. Tenía muchas ganas de grabar esta reflexión, ya que llevo unos días entre ciertas cosas que he tenido que hacer y que no encontraba el momento, pues me ha costado un poco, pero por fin se ha dado todo para que hoy pueda venir a compartir con todos vosotros un contenido que como digo, me apetece muchísimo compartir. Lo primero me gustaría deciros que puede que se oiga un ruido de fuera, no muy fuerte, pero bueno, es lo que hay. No es que haya excesivo ruido, pero estoy cerca de una calle que es bastante así transitada. Y bueno, de vez en cuando se escucha alguna moto, algún coche, alguna cosa. Y bueno, pues es lo que hay y no, a mí no me importa, o sea, a mí no me incomoda. Y prefiero grabarlo en estas condiciones que no grabarlo, así que bueno, creo que se va a escuchar bien y lamento pues un poquito la calidad si es que en algún momento pues pasa el del megáfono de las frutas y se pone a gritar pues las frutas que tiene y los precios que cuestan, ¿vale? Nada, que lo sepáis simplemente porque bueno, pues puede ser algo que pase durante este rato que estemos aquí compartiendo. Para iniciar esta reflexión electromagnética, en la que como intento siempre un poco, ¿no? Intentaremos ir hacia un punto abstracto de la mente poco a poco y llevar a cabo un viaje, ¿no? Que nos lleve a sitios. Em, el inicio para mí sería algo tan simple como lo que voy a compartir a continuación. Imaginaos o imagínate que todo el mundo en el planeta Tierra habla el mismo idioma, el mismo lenguaje, ¿vale? Español. Imagínate que todo el mundo en este planeta habla castellano, solo castellano. Solo existe el castellano. Pero llega un momento, un día, en el que tú te das cuenta de que, vale, vamos a imaginar que te encantan las frutas, ¿vale? Te encantan las frutas. Y tú te das cuenta que en el castellano no existen palabras para las frutas, ¿vale? Es decir, no existe la palabra piña, la palabra plátano, la palabra manzana, naranja, cereza, kiwi, ¿vale? No existe. Y te das cuenta de que, claro, al no existir esas palabras para describir las frutas, no puedes hablar con nadie de frutas, que es lo que más te gusta. No, porque no existe la palabra. Por más que tú te empeñas en intentar definir las frutas y ponerle tus palabras, inventártelas, nadie las entiende. ¿Por qué? Porque nadie ha aprendido esas palabras. Ni en el colegio, ni en su casa, ni en su barrio, ni en ningún lado. Ha escuchado nunca esas palabras y como no le interesa demasiado la fruta, pues tampoco tiene demasiado interés en aprender tus palabras. ¿Me explico? Esa piña, ese kiwi y esa naranja, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que te das cuenta de que ese lenguaje que usa todo el mundo, para ti al menos tiene un límite, ¿no? Que es que al final, si lo que más te gusta son las frutas y no puedes compartir con nadie tu pasión, tu amor por las frutas a nivel descriptivo, a nivel del lenguaje, tienes dos opciones. O dejar de insistir con la gente y crear un lenguaje propio para que tú puedas al menos pensar a nivel dialéctico en frutas, o asumir pues que nunca vas a poder hablar con nadie de frutas y hablar de otra cosa y dedicarte a otra cosa. Claro, si aceptas y acatas que nadie va a hablar de frutas contigo porque no existe en el lenguaje, de alguna manera te estás fallando a ti mismo. ¿Me explico? Estás renunciando a tu pasión, estás renunciando a lo que te gusta. Y fíjate un detalle en esto. Tú no tienes que conseguir que la gente hable de frutas. ¿Me explico? No tienes que conseguir que la gente sepa los nombres de las frutas. Porque están en toda la libertad de no querer hablar de frutas. ¿Vale? Porque muchas veces tenemos esta visión, ¿no? Que nos transmite todo este mundo de conseguir que la gente, ¿no? Intentar que la gente se entere o que la gente entienda. No, no, no va de eso. Va de, a mí me gustan las frutas y yo no tengo por qué hacer que los demás hablen de frutas. Todo es así. A quien le interese sí, a quien no, no. ¿No? ¿Me explico? Eso es verdadera libertad y respeto. Entonces, como decía, tienes dos opciones. O renuncias y aceptas que nadie va a hablar de frutas y como lo más importante para ti era compartirlo con la gente, pero como la gente no entiende, pues compartes otra cosa y te olvidas.
y te olvidas de las frutas porque de alguna manera no están en tu mente ya, porque no puedes hablar de ellas. O creas un lenguaje que no va a entender nadie más que tú, en el que puedes compartir contigo mismo pues todo lo que vas aprendiendo de las frutas, y le vas poniendo nombre y las vas describiendo, y esta sabe parecido a esta, y esta es ácida, y esta es más dulce, y esta es más agria, o lo que sea. ¿Me explico? Y tú disfrutas contigo mismo del placer de poder distinguir esas frutas, nombrarlas, escribir sobre ellas, etcétera. Claro, estás solo. Aparentemente estás solo, porque solo tú has creado ese lenguaje y solo lo hablas tú. Pero llegados a cierto punto, igual te compensa más crear un lenguaje propio para tú poder disfrutar de eso, de tu pasión, que el hecho de compartirte con los demás, aunque sea con cosas que no te interesan. Esta es una introducción perfecta, a mis ojos, perfecta, bueno, intentamos que sea lo más perfecta posible, para el tema que voy a compartiros hoy. Porque estoy en disposición de compartiros algo muy poderoso al respecto de esto, y que está muy relacionado con lo que acabo de explicar. Y para que se entienda, pues podemos partir de ahí, de lo que acabo de compartir. Si cogemos el mundo real actualmente y hablamos de lenguajes, no es lo que estoy compartiendo yo, ¿no? Estamos hablando de, o podemos hablar de diferentes lenguajes, hay muchísimos lenguajes en el mundo, ¿no? Castellano, inglés, chino, ruso, francés, alemán. Entonces, en ese sentido, todos los seres humanos, o cada ser humano nace en un sitio, aprende un lenguaje o varios, se desarrolla psicológicamente en ese lenguaje, y a partir de ahí le es más natural hablar en ese lenguaje. Luego todos podemos aprender otro, estamos de acuerdo. Pero en principio tenemos un lenguaje que nos estructura la mente, y sobre ello, pues si de repente no sabemos inglés, pero no nos contrata en un trabajo, si no hablamos inglés, pues podemos aprender y a partir de ahí conseguir ese trabajo, ¿no? Es sencillo de entender. Sin embargo, en este momento de mi vida y en el contexto en el que estoy, y con todo lo que os comparto siempre, que es importante entender que yo estoy haciendo ese avance en todos estos campos abstractos, llevándolos a la realidad, ¿vale? Cuando yo me refiero a que solo existe un idioma, como en el ejemplo que ponía antes, no me refiero a un lenguaje, en cuanto a algo que podamos usar para el diálogo. Me refiero a que realmente, hoy en día, sí podemos hablar de que la mayoría, la inmensa mayoría, 99,9%, o sea, yo diría que existe más gente que usa el lenguaje que os voy a compartir ahora, y por lo tanto menos gente que no lo usa, ¿vale? Menos gente que no lo usa, que cuando hablamos de élites, por ejemplo. O sea, creo que hay más gente en las élites que en este mundo gente que realmente no use ese idioma. O sea, después de observar mucho, tengo esa sensación, ¿vale? Fijaos lo que os estoy diciendo. Entonces, ese idioma, ese lenguaje que yo observo, que ya lo he compartido en algunos vídeos, en algunas reflexiones electromagnéticas, es el lenguaje que entra dentro de, digamos, iba a decir la cárcel o la prisión, no me acaba de gustar, ¿vale? Aunque, bueno, podría usarlo, ¿vale? Dentro del grupo, vamos a decirlo así, del grupo, ¿vale? De las paredes ¿vale? De lo que viene siendo familia, amigos, pareja, trabajo, dinero, aficiones, e incluso metería por aquí teléfono móvil, ¿vale? Porque ¿quién no usa hoy en día el teléfono móvil? Entonces, en este momento, ¿vale? Yo te voy a confesar o te voy a compartir un poco mi estado actual, ¿vale? Mi estado actual al respecto, para que esto se pueda entender bien. No es que yo tenga un ánimo de que tú sepas lo que yo hago, pero para que esto se pueda entender de una forma adecuada. Y es que yo en este momento de mi vida, ya hace, esto sí, muchos años que lo que es la familia trascendida completamente, porque todo lo que acabo de mencionar, ¿vale? Son cosas que son culturales, o sea, no son reales. Voy a poner un ejemplo. Yo he crecido en una sociedad en la que hacer la comunión o bautizarse era algo que hacía casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ¿vale? Era lo normal. Si tú en esa época no te bautizabas o tus padres no te bautizaban, era raro,
No era como, no vas a bautizar a tu hijo. Era como, joder, pero si es que bautizarlo significa purificarlo. Significa que vaya a crecer con gracia y que vaya a tener, pues la unción de Dios, ¿no? De algún modo, para que el niño crezca con salud y demás. Entonces, ¿cómo no lo vas a bautizar? O sea, estaba tan normalizado, ha estado tan normalizado y sigue estándolo en muchos casos, ¿no? Que era casi impensable que alguien no bautizara a su hijo. Sin embargo, si lo piensas, igual de aquí 50 años nadie bautiza a su hijo. Porque han pasado un montón de cosas, ha cambiado muchísimo la cultura y ¿qué es bautizar a su hijo? ¿No? Ponerlo delante de un cura o con agua, ¿para qué? ¿No? Entonces, hay muchísimas cosas que hacemos que creemos que son absolutamente lógicas y normales y coherentes, que no lo son, son simplemente por la época. Y todas estas cosas que estoy diciendo son lo mismo. Familia, trabajo, dinero, pareja, amigos, móvil, ¿no? Sin ir más lejos, el móvil hace 30 años ni siquiera existía, ¿no? Todas estas cosas son pasajeras. Son cosas que de repente aparecen en un momento dado, pero que pueden desaparecer en otro. Familia. Familia es un concepto cultural. Las amistades lo mismo. O sea, había una época en la que no había amistades. En la que tú tenías tu familia y luego desconocidos, ni amistades. ¿Vale? Había gente que eran trabajadores o gente que estaba a tu servicio, pero no amistades. Lo mismo con pareja. Igual era tu prometida directamente, no había ni pareja, ni novia, ni novio. ¿Me explico? Era tu prometida. Igual el día de mañana no hay ni parejas. ¿Me explico? Porque lo que hay es otro tipo de vínculos que se desarrollan de otra forma y que se describen de otra forma. Y se usa otra palabra, por ejemplo. Lo mismo con el trabajo. Igual el día de mañana no existe trabajo porque ha llegado la inteligencia artificial, la robótica, que hace que la gente ya no tenga que trabajar. Y entonces ya no podemos hablar de trabajo como hablamos hoy en día en cuanto a contratos y salarios y cosas de estas. Porque ya nadie tiene trabajo, muchísima gente no tiene trabajo, ¿me explico? Y a lo mejor es que ya ni siquiera lo concibes. Lo mismo con el dinero, igual el día de mañana el dinero no funciona. Claro, son cosas que llevan mucho tiempo, por eso cuesta más verlas. Pero el dinero es un número, es un papel, al final, si hay algún día que no hace falta ese papel porque está todo ya conseguido, pues igual ya no tiene sentido hablar de dinero, ¿no? Ya no tiene sentido coger algo y que alguien te venga y te diga, oye, dame tanto dinero. A lo mejor, no, cógelo y ya está, ¿sabes? Como cuando hay una fuente en la calle con agua potable que tú bebes y nadie te viene a pedir dinero, me explico. Pues es igual lo mismo. Todas estas cosas que he mencionado son imposiciones culturales que están ahí, que conectan con nuestra psique nada más nacer a través de los comportamientos de la gente que está a nuestro alrededor. Y todo esto es un lenguaje. Cuando yo explicaba lo del lenguaje al principio, todo esto es un lenguaje. Lo que pasa es que no es un lenguaje en cuanto a lo verbal, no es un lenguaje en cuanto a lo literal o en cuanto a lo escrito, vamos a decirlo así. Es un lenguaje mental. Es un lenguaje que crea un prototipo de identidad que se basa en esas cosas que estoy mencionando. Por ejemplo, podríamos hablar de un chaval, y vamos a imaginar un chaval que se llama Pablo, ¿vale? Por ejemplo. Me lo invento, ¿eh? Y Pablo, en su psique, en su mentalidad interior, interna, íntima, Pablo se va a definir a través de esas cosas. Es decir, Pablo va a pensar que es hijo, que es hermano, que es primo, que es tío de gente, por eso que llamo familia, ¿no? Y entonces su identidad, Pablo, se va a basar en eso, en hermano, primo, como digo. Yo soy el primo de, yo soy el hijo de, ¿no? Pablo. Con los amigos es igual, el amigo de este, el amigo del otro, el amigo de aquel. Pablo se va a identificar con eso. Es decir, si Pablo cree que la amistad es buena porque el mundo le ha dicho que es buena, Pablo se va a alegrar si tiene más amigos y de mejor calidad, y si tiene menos y de peor calidad, pues se va a entristecer. ¿Vale? Ese va a ser el lenguaje de su mente, de su psique, de su identidad prototípica ficticia. Lo mismo con la pareja. Pablo va a llevar a cabo más o menos los protocolos, estos son los pitidos que os decía antes que podía pasar, pues está pasando ahora, no pasa nada, ¿vale? Ya habéis visto en algún vídeo que digo que nos hemos acostumbrado bastante ya a estos sonidos. Y siguiendo con eso, la pareja lo mismo. Pablo pues va a creer que es de un género, de otro género, de una manera o de otra, en función de las parejas que le guste traer o le guste conseguir, o de todo ese trato, y va a desarrollar esa cultura de éxito o fracaso en cuanto a la pareja en función de, pues si tiene muchas, o si tiene pocas, o si tiene buenas, o si tiene malas. ¿Me explico? El trabajo, lo mismo, o los estudios.
Pablo va a ser, pues, comercial, o va a ser mecánico, o va a ser piloto de avión, o va a ser futbolista, o va a ser abogado, ¿vale? Entonces va a cerrar su identidad en torno a ese trabajo. Un trabajo que, como decía antes, está definido por la época y que hoy en día se establece como normal, pues trabajar unas 40 horas a la semana y cobrar en función de la media que se cobra en ese sector, en la zona en la que vive, etcétera, etcétera. Y si es muy bueno, ganará más, y si es muy malo, ganará menos. Y lo mismo con el dinero, más allá del trabajo, en función del dinero que tenga, Pablo se va a identificar como alguien de clase alta, de clase media, de clase baja, con una potencia económica que le permite hacer una serie de cosas, que le impide hacer otras, y se va a quedar en eso. Si tiene poco dinero, va a creer que a lo mejor necesita más, si tiene intermedio, va a intentar ganar un poco más, y si tiene mucho, va a intentar que no se lo quiten. Más o menos, ¿vale? Entonces, ese es el lenguaje de la mente. No es un lenguaje, como decía antes, escrito, es un lenguaje de conductas y comportamientos. Es un lenguaje cultural, es un lenguaje de alguna manera, de una perspectiva o de cómo se afronta la realidad desde uno, ¿no? Porque la afrontará desde ahí. Y Pablo, en este caso, si analizáramos sus días, y de lunes a viernes lo que hace, o de lunes a domingo, veríamos que casi todas sus horas están copadas por ese tipo, como digo, de lenguaje. Se levanta el lunes con una intención laboral o con algo relacionado con el dinero o con algo relacionado con ganarse la vida, vamos a decirlo así, normalmente. Y luego las horas que está alrededor de esas horas laborales, pues intenta pues, satisfacer sus necesidades ficticias, como digo, en cuanto al lenguaje y en cuanto a satisfacer, pues eso, familia, amistades, tal, pareja y entretenimiento. Y teléfono móvil también, porque el teléfono móvil, que no nos olvidemos, también forma parte de esto. Porque el teléfono móvil lo que hace de algún modo también es que tú puedas ir sosteniendo esa identificación, ¿no? Vas subiendo cosas a las redes sociales que te identifican dentro de ese personaje que comentaba antes, ¿vale? Y la gente te aprueba o no te aprueba en función de cómo ve ese personaje y en función de todas estas características. Si haces algo bien visto, seguramente te van a aprobar más, y si haces algo mal visto, te van a aprobar menos. Es así, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Más o menos. Y estamos viendo que toda esa cultura del teléfono móvil está haciendo que toda esa interpretación de conductas y comportamientos también vaya evolucionando. Y de aquí 30, 40, 50, 100 años, si no se ha extinguido la humanidad, que no creo, ¿vale? Pues esa cultura vaya evolucionando. Y las identificaciones de los seres humanos a nivel mental, esos lenguajes, seguirán siendo un lenguaje que va evolucionando, a grosso modo. ¿Me explico? Pero fíjate, en el fondo, podemos encerrar la mente ahí, en ese lenguaje, como decía antes. Todas las conductas de Pablo, de ese ser humano, están relacionadas con esto que acabo de mencionar. Y se va moviendo y va fluctuando por ahí. Y cuando va de vacaciones y vuelve, se lo cuenta a sus amigos, o va con su pareja, ¿no? Y disfruta con su pareja, y se lo cuenta a su familia, y se lo cuentan los del trabajo, y lo hace porque puede trabajar, porque como tiene un trabajo que le da dinero, le permite ahorrar para irse 3 semanas al año a un sitio, a visitar no sé qué y tal. Y cuando tiene un festivo, pues hace lo que hacen sus amigos, y se va a tomar unas cervezas, y se va a ver, pues yo qué sé, el Mundial de Fútbol, y disfrutan porque como todos creen que forman parte de un país que tampoco existe, que se llama, yo qué sé, Alemania, ¿vale? Que tampoco existe realmente porque la Tierra no ha levantado nunca fronteras como tal, las ha hecho el humano. Y a lo mejor Alemania de aquí 10 años se junta con Francia y se llama, yo qué sé, Alefrancia, y ya no existe ni Alemania ni Francia, sino Alefrancia. Y el territorio que era antes de Francia y Alemania, pues es de Alefrancia. Y conquistan Gibraltar, y entonces Gibraltar ya no es Gibraltar, ni es español, ni es inglés, sino que es de Alefrancia. ¿Me explico? Es un poco eso. Eso ha pasado en la historia. El día de mañana puede volver a pasar. Entonces, todas las mentes, yo intento como estructurar lo básico, ¿no? Que es lo que decía antes, pero todas las mentes, la mayoría, fluctúan en eso que estoy mencionando. O sea, funcionan dentro de unos márgenes que se han establecido y están normalizados. Normalizados es siguiendo las normas, son normales, se creen que son normales, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que las mentes hablan ese lenguaje. La mayoría de mentes hablan ese lenguaje. Te va a ser muy difícil encontrar una mente que no hable ese lenguaje, ¿vale? Te va a ser muy difícil encontrar una mente que no quiera estar cerca de su familia, que no quiera tener amigos, o que no piense por ahí,
o que no quiera estar con su pareja, y si no tiene pareja, que no quiera pareja. Te va a ser muy complicado. Porque la estructura psicológica de la mayoría de seres humanos habla ese lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque... Y aquí es donde ya empezamos ese viaje fuerte. Porque ese lenguaje, como decíamos al principio, te limita a una serie de pensamientos y conductas y comportamientos. Es como lo que decíamos antes, ¿no? Si el lenguaje no habla de frutas, vale, es que la gente ni siquiera va a creer que existen las frutas. ¿Por qué? Porque no están determinadas con palabras, o no están etiquetadas con palabras dentro de ese lenguaje que todo el mundo habla. Entonces es como, si no existe dentro del lenguaje, no existe la fruta. ¿Me explico? Con esto que estoy mencionando ocurre 3/4 de lo mismo. Es como si solo pudiéramos ver la vida desde ahí. Como si solo viera mi vida como diciendo, vale, ¿cómo voy de trabajo? ¿Y cómo voy de pareja? ¿Y cómo voy de familia? Hostia, ahora tengo un familiar enfermo, tal, a ver si ahí puedo hacer algo para ayudar y para que el familia vaya mejor. ¿Y cómo voy de amigos? ¿Y cómo voy? No sé si lo he repetido, ¿eh? ¿Cómo voy de dinero? ¿Y cómo voy de estatus social? ¿Vale? ¿Y cómo voy de estatus digital en el teléfono móvil? ¿No? Es como, todo forma parte de esa estructura, de ese lenguaje que creemos que es real, que creemos que es natural y biológica. Y como he dicho antes y he explicado en más vídeos, no lo es. Es mentira. Como el bautizo, por ejemplo, es mentira. Es una ilusión. Es una ilusión colectiva, como el dinero, es una ilusión colectiva que se lleva a cabo. La práctica es real. Lo que es llevar a un niño y mojarle la frente es real, eso sí es real. Pero la creencia que está detrás de esa realidad es una ficción psicológica. Entonces, como ya sabéis, porque vengo compartiendo aquí, yo estoy en un proceso evolutivo respecto a eso. Yo soy aquel que ama las frutas y ha dicho, mira, pues yo voy a crear un lenguaje para frutas, porque es que si no se habla de frutas y a mí me interesan solo las frutas, voy a avanzar por ahí. Sabiendo que hay otra gente en el mundo a la que le interesan las frutas, obviamente, ¿vale? Y también me gustaría compartir que mi visión siempre es positiva y amorosa. Es decir, yo hago estos vídeos y comparto esto, al menos a día de hoy, lo comparto porque amo a la humanidad y estoy al servicio de la humanidad. Me parece lo natural. Y eso sí que me parece sano y natural. Y propio de un ser humano. Entonces yo comparto con la voluntad de que otros puedan entender otras cosas. ¿Vale? No con la intención de que te conviertas en lo que yo digo, ni mucho menos. Con la intención de simplemente compartir, ¿no? Simplemente expandirnos, simplemente conectar, simplemente vibrar juntos, ¿no? Y poder comprender la vida y la realidad desde otras perspectivas. Y eso me parece aportar riqueza, aportar valor y me lo aporta a mí y se lo aporta, pues supongo que a toda la gente que está aquí un rato viendo este vídeo, por ejemplo. Como decía, yo actualmente estoy en ese momento de mi vida en el que estoy intentando rebasar esas fronteras, es decir, vale, ¿qué lenguajes hay más allá del que me han contado a mí? ¿Qué lenguajes hay? ¿Cómo funciona realmente esto? ¿No? Porque de alguna manera es como si te dieras cuenta de que dentro de la franja de lo que nuestra mente puede abarcar, es como si hiciéramos una escala, ¿vale? Imaginemos una clasificación, una escala. Es como si ese lenguaje que he comentado simplemente abarcara una franja. ¿No? Como si fuera en el arco iris solo fuera el color rojo. Y estoy dentro del color rojo, y entonces dentro del color rojo sí puedo distinguir entre un rojo más oscuro, más saturado, menos saturado, ¿vale? Más tirando a amarillo, a naranja, más tirando a azul o a morado, ¿vale? Pero es dentro del rojo. Entonces, dentro del rojo hay una infinitud de rojos, está claro. Pero sigues estando dentro del rojo. Entonces, ese lenguaje que yo menciono y que comparto aquí y que, como digo, lo puedes ver en la inmensísima mayoría de la humanidad, es un lenguaje que solo es una franja. Y que a mis ojos yo he visto que limitaba mi mente. Y he dicho, vale, si yo me quedo dentro de esa franja de rojos, estoy limitándome. O sea, la vida es mucho más que eso, pero quiero poder verlo a un nivel que lo pueda incluso explicar y me lo pueda explicar a mí. No quiero simplemente salir y decir, mira, que el rojo no es todo lo que hay. Que hay otros colores y que podríamos ir hacia otros colores. No, quiero poder vivirlos y experimentarlos. Pero claro, esos otros colores que se salen del lenguaje son distintos a ese rojo. O sea, no es ese rojo más o menos. No es algo que gire en torno a la amistad o algo que gire en torno a la pareja o algo que gire en torno al trabajo.
No, es que estamos hablando de frecuencias y vibraciones distintas, que es lo que voy a compartir ahora. Y entonces, todo eso, a mí a lo que me lleva es a darme cuenta de decir, wow, es que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, repito, habla ese mismo lenguaje y están ahí limitados. Y me permite darme cuenta de hasta qué punto salirse de eso es salirse como de un grueso energético que de alguna manera siempre me ha invadido, ¿no? Y a ti, y a todos, porque es así, ¿vale? Por eso me apasiona tanto compartir estas cosas, porque digo, es que creemos las cosas dentro de esos márgenes. Y no entendemos que podemos salirnos por nosotros mismos de esos márgenes. Muchas veces pensamos, a ver si cambia la gente, a ver si cambia esto, a ver si cambia el otro. No. Soy yo el que tiene que entender cómo tocar las teclas dentro mío para poder ampliar mis márgenes. Y entonces, lo que a mí me fascina es que no es que cambie toda tu visión y tu lenguaje, por lo tanto, y tu forma de comportarte con la realidad. Es que la vida te abraza en ese camino. Es como, yo llevo ya muchos años haciendo esto. Para hacer esto, como decía antes, yo he tenido que dejar de lado a familia, amigos, pero no es abandonar. Es dejar de crear mi realidad respecto a esos conceptos. O sea, no es adiós familia, cierro la puerta y no os veo nunca más. No es eso. Es no ver a los seres humanos que conforman a mi familia como familiares. Como gente que depende de mí en sus roles. Como gente que me tiene que parasitar o que yo la tengo que parasitar y que la tengo que llamar para su cumpleaños. O que me tiene que llamar para el mío o que tengo que estar en la cena de Navidad, por ejemplo. No. Son simplemente seres humanos que están ahí, que son seres humanos como yo, que están experimentando esto en vida y que están tratando de salir adelante con sus vidas. Ya está. Entonces no los distingo de los amigos, ¿no? Porque tampoco lo veo desde ahí. Entonces son otros seres humanos. No cambia. Pareja, trabajo, lo mismo. A nivel de trabajo, lo mismo. Yo puedo decir, es que yo hace muchos años que no trabajo. Muchos años. 5 o 6 años que no trabajo. Claro, 5 o 6 años que no trabajo. Claro, ya le he dado tiempo a mi mente para que no tenga que pensar en eso, para que no esté como encerrada en, ay, ¿qué tengo que hacer? Y ahora cómo me gano la vida. Hace mucho tiempo ya que estoy fuera de esas franjas del trabajo. Claro que me gano la vida de algún modo, porque de algún modo para poder participar de esta realidad tengo que encontrar las maneras de disponer de una economía para poder hacerlo. Pero créeme, no pienso en eso en ningún momento, es que es la vida la que te lo va dando. No es necesario. Creemos que es necesario dentro de ese rojo, de ese lenguaje, de esa franja. Pero no es necesario como tal. Tampoco es negarlo, me explico. Es como un juego en el que uno, como va avanzando, la vida le va poniendo aquello que necesita para poder seguir desarrollando lo que tiene que desarrollar. Y si es a través de cierto dinero, la vida te hace ver la manera de conseguirlo. Ya está, es simple. Pero no quieres conseguir dinero. Tu objetivo no es el dinero. Tu objetivo es poder seguir desarrollándote y seguir evolucionando. Entonces es una forma muy distinta de hacerlo y de verlo. Y ahí estamos. Ni trabajo ni dinero como tal. O sea, yo no pienso en dinero, pero hace muchos años. Muchos años. Claro que tengo en cuenta los cálculos y tengo una mente matemática importante. Pero no pienso en si, no, pero es que esto me va a costar tanto, tal. No, trato de, esto tiene sentido, sí, lo hago. Ya está. Es lo que tiene sentido, sí, lo hago. No me importa si me va a costar más, si me va a costar menos. No pienso en esas cosas. Claro, es todo un proceso salirse de la franja del lenguaje del dinero. Es todo un proceso. ¿Vale? De hecho, la gente cree que la libertad va relacionada con el dinero que tienes, y no tiene nada que ver. Pero hay que salir de esa franja del lenguaje para poder verlo. Y eso es un paso que se da poco a poco. Aquí explicaré un poco cómo piensa mi mente actualmente. Vais a entender cosas que vais a ver que es distinto, ¿vale? Entonces, como digo, al llevar tantos años fuera de todos esos lenguajes, del rojo, del arco iris que mencionaba, vas expandiendo tu mente y vas viendo que hay, pero una realidad completamente distinta. Y vas dándote cuenta de que no solo ocurre eso, sino que además encuentras lugares en tu mente que no sabías que existían. Y ves cosas distintas. Y percibes cosas distintas. Por ejemplo, y ya entramos en cómo se puede llegar a ver. Yo ya no veo personas como tal. O sea, obviamente mis ojos ven, ¿no? Si tuviera que escribirlo aquí, pues un ser humano que pasea por aquí, un ser humano que está sentado en una cafetería, un ser humano que va entre un coche, un edificio, claro, mis ojos ven eso. Mi mirada
viendo los colores y las formas y las siluetas y las texturas, pues claro, ve eso, como lo verán tus ojos más o menos. Pero mi mente ya no se centra en las personas como tal. En qué persona es esta o esta otra, ¿no? Como decía, tú necesitas que tu mente se centre en las personas para poder distinguir entre, por ejemplo, familiares, amigos, pareja, desconocidos, compañero de trabajo, tu jefe y cosas de estas. Entonces, claro, es necesario que distingas entre diferentes tipos de personas para poder establecerte entre ellas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú ya no tienes esos patrones, tú ya no necesitas distinguir entre personas. Porque de algún modo, vale, sí, si aparece tu madre, pues sí, sabes que es tu madre, sí. Pero no tienes ningún comportamiento asociado a eso, ¿me explico? No tienes que comportarte como hijo, por ejemplo. Ni, mira, viene mi pareja, tengo que comportarme como... No, ¿sabes? Es como, no, pues si aparece y reconoces, pues tú eres y ya está. Me explico, no tienes que tener ningún comportamiento asociado. En plan, hostia, mira, mi jefe, uy, voy a ponerme, ¿sabes? No tengo que tener ningún comportamiento asociado a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eso ocurre, por ejemplo, en mi caso, yo ya no veo personas, veo energías. O sea, yo trato de percibir la energía de ese ser humano. Y no es fácil, pero es como mi atractivo de la humanidad. Yo voy paseando, o voy caminando, o voy observando por la calle, por ejemplo, y trato de percibir su energía. ¿Cómo puedes percibir la energía de alguien? La puedes percibir a través de cómo se comporta, de cómo viste, de cómo habla, de cómo se expresa, de si te mira y cómo te mira, de cómo interactúa con los demás, de qué está haciendo. Claro, en función de todo ese cómputo, tú interpretas cuán metido está dentro del lenguaje que he mencionado antes y cuánto no. Y es clarísimo. O sea, cuando uno entiende este tipo de cosas, ve claramente si esa persona o si ese ser humano, si esa energía está vibrando dentro de ese lenguaje o no. Es decir, si tú ves a una pareja de la mano con una pareja más mayor delante, todos arreglados y comportándose de una determinada manera, tú interpretas que, por ejemplo, pueden estar yendo a una boda y tú interpretas que están dentro del concepto boda, dentro del concepto familia, dentro del concepto parejas, dentro del concepto jerarquías y dentro del concepto de estatus social, porque encima la ropa que llevan, pues se nota que se han gastado su dinero, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta que tú hables con ellos, por ejemplo, o que sepas más para entender dónde están vibrando. Uno aquí podría pensar, ya, pero a lo mejor lo están haciendo porque... No, o sea, te das cuenta de que al final bueno, hay una probabilidad de que a lo mejor sean actores y les estén grabando desde la azotea, no lo haya visto, sí. Pero en el 99% de los casos no es así. Entonces vamos a guiarnos, siempre hay que tener un margen abierto, pero vamos a guiarnos por lo que... No es las apariencias, es lo que te están diciendo, no es una apariencia. Te están diciendo literalmente que creen en esas cosas, porque están comportándose desde ahí. Es igual que si tú ves a una persona ver un partido de fútbol y marca su equipo y se vuelve loca celebrándolo. Pues te está diciendo lo que hay en su cabeza, si sabes observar. ¿Vale? No, pero mira, pero es que lo celebro un día porque... Se está diciendo, su comportamiento te está hablando. Eso no significa, como digo, ni que sea buena o mala persona, eso no existe, ni que no pueda ser interesante o no serlo, o que no tenga corazón, no tenga, no te dice eso, te dice el lenguaje que habla. ¿Vale? Es lo importante aquí, el lenguaje que habla. Entonces yo, por ejemplo, es lo que os decía, cuando te ves en esta situación, lo interesante para mí es que normalmente, por ejemplo, hoy es sábado, ¿vale? Normalmente una mente con el lenguaje que compartía antes, un sábado pensaría, ¿qué hago con mi pareja si tengo? Y si no, pues ¿y mis amigos qué hacen esta tarde? O mi madre me ha llamado o la llamo yo. O como no trabajo, pues diría, pues mira, pues voy a intentar hacer esto porque como el lunes trabajo, pues lo hago hoy. O sea, toda su mentalidad hoy, en este instante, giraría en torno a esas cosas que yo he dicho antes. Y entonces su mente invertiría energía y desarrollaría pensamientos en relación a eso. No desarrollaría, a lo mejor sí piensa en otras cosas, claro que sí, porque lee libros, porque ve una película y tiene reflexiones, obviamente. Pero todo su contexto mental gira en torno a esas cosas. Y su comportamiento y sus desplazamientos y sus acciones siempre están relacionadas con esas cosas. Entonces, claro, sea como sea, eso hace que su vida se desarrolle dentro de esos márgenes.
Y hoy que es sábado piensa así, pero el lunes, claro, ni se plantea nada de eso porque el lunes tiene que ir a trabajar a las 9 de la mañana y desarrolla su trabajo con la gente que trabaja con él y tal, y con los clientes y con los ejecutivos y con lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que quiero que observes es que todo su pensamiento y todo lo que está adherido, aunque sean cosas que no son directamente esas que he dicho, van a estar relacionadas con todo eso. Por ejemplo, si esa persona tiene una afición que sabe que está bien vista, el domingo, o sea, mañana, cuando vaya a comer con su familia, por ejemplo, lo va a compartir en esa charla y va a decir, no, mira, pues ayer estuve, yo qué sé, ayer estuve realizando fotografía en la montaña y estuve fotografiando unos pájaros y tal, y encontré el pájaro que estaba buscando y lo compartirá, ¿vale? Porque de alguna manera sabe que esa afición en la que le gusta fotografiar pájaros está bien vista por los demás, les interesa y les parece buena, y entonces la va a compartir en esa comida con la familia. Sin embargo, si su afición fuera, todos creen que es heterosexual, pero su afición es ir a clubes nocturnos vestido de látex y tener relaciones homosexuales en un contexto familiar en el que nadie sabe eso, no se le va a ocurrir compartirlo en esa comida familiar. ¿Por qué? Porque sabe que eso rompería con el estatus, con el personaje, con la identidad ficticia que ha creado para mantener esa estructura, ese lenguaje funcionando. Entonces, de algún modo, su mente, que tenía otros deseos, otros anhelos, ha generado un campo los sábados por la noche en los que realiza esas actividades y simplemente lo que hace es fragmentarlo con la comida familiar para poder mantener esa estructura, ese lenguaje con la familia, sin romperlo, porque claro, si dijera lo que hace el sábado por la noche, su familia, yo no diría que se plantearía dejarlo de lado, pero sí que sería mucho más extraño y por lo tanto sería más difícil sostener todo ese lenguaje familiar. De manera que habría a lo mejor familiares, ¿no? Imagínate que se reúnen todos, familiares que lo veían bien, familiares que lo veían fatal y que no querrían traer a sus hijos con el tío que hace este tipo de actividades, etcétera, etcétera. Y se generaría como un conflicto ahí que haría que todas esas mentes que hablan el mismo lenguaje se vieran conflictuadas y se vieran en una dificultad para poder desenvolverse y desarrollar su función, su papel, su rol en ese contexto de lenguaje. ¿Me explico? Entonces, todo lo que hace la mayoría de gente que habla ese lenguaje gira en torno a ese tipo pues, de límites y de franjas dentro de ese color rojo que decía antes. Volviendo a lo que yo estoy haciendo, claro, yo por ejemplo, hoy sábado, primero no lo veo como sábado. No es sábado para mí. Digo que es sábado porque no me olvido de que es sábado porque de alguna manera me interesa poder seguir hablando el rojo o el lenguaje del mundo porque a veces conectar es interesante o para poder generar ciertos vínculos es interesante. Pero sí podría llegar un momento en el que me olvide completamente de que es sábado, ¿vale? Pero a lo que voy, mi mente ya no piensa así. O sea, mi mente ya no piensa, no, mira, esta tarde voy a llamar a mis amigos para hacer esto, ni mucho menos. Te voy a contar un ejemplo, ¿vale? Yo hace poco estuve en una ciudad que yo no conocía, ¿no? Estuve en una ciudad, llegué allí y alquilé un apartamento. En mi desarrollo de los días, que estuve 2 meses, claro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siguiente semana, 2 meses, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como no pienso así, mi pensamiento era de la siguiente manera. Digamos que se basaba en energía y tiempo. Yo me levanto una mañana, de martes, lo que tú quieras. Y pienso, vale, hoy tengo que hacer, por ejemplo, una sesión, o tengo que hacer un taller, o tengo que hacer una grabación de lo que sea, ¿vale? Entonces digo, vale, yo me siento, me levanto el martes, me siento así. Que eso no se puede definir, es cómo te sientes. Y sé que lo único que tengo un poco en la agenda es de esta hora a esta hora hacer esto, ¿vale? Entonces, en función del día y de lo que tengo que hacer, de alguna manera obligatoriamente, ¿vale? Lo que hago es decir, vale, voy a generar un mapeo energético y temporal del entorno en el que estoy, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los primeros días yo lo que hice cuando llegué a ese lugar es ir a pasearme y a moverme por el sitio. Descubrir zonas, descubrir actividades, descubrir posibilidades del lugar. ¿Para qué? Para integrar en mí cómo me siento dentro de ese contexto.
Entonces, por ejemplo, en ese lugar había una playa, ¿no? Pues yo me voy a la playa, me baño, no me baño, me pongo a meditar, luego me voy a una cafetería, luego me voy a pasear un poco por la montaña, luego me cojo un autobús y voy a la ciudad al lado, ¿vale? Hago todas esas actividades. Intento descubrir el entorno en el que estoy y descubrir las opciones que me brinda. Y de paso también observar a la gente que me encuentro y observar las posibilidades de la gente con la que pueda ir conectando. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez uno realiza ese mapeo, uno entiende qué le brinda cada posibilidad. Y entonces el pensamiento, volviendo a ese martes, es, vale, una vez ya he conocido cómo me siento en este lugar, qué cosas me conectan, qué cosas no me conectan y qué espacios, lo que hago es una estructuración del día en función de eso. Y digo, vale, hoy a las 3 de la tarde tengo que hacer esta cosa hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿vale? Me he levantado a las 10, ¿vale? Llevo a cabo mis desarrollos, pues como lo que siento que tengo que comer, o medito si siento que tengo que meditar, o hago ejercicio si siento que tengo que hacerlo, etcétera. Esto va fluctuando. Y luego tengo unos huecos temporales, espaciotemporales, en los que digo, vale, tal y como me siento, y por lo que tengo que hacer luego, y por pues lo que hice ayer, y por lo que voy a hacer mañana, la mejor opción que siento que hay para mí hoy es ir a este sitio a hacer esto. ¿Vale? O ir a este sitio y ver qué hago, dentro de las posibilidades que me brinda el sitio. ¿Vale? O hacer esta actividad. Ya no es ir a un sitio, sino hacer esta actividad, correr, hacer deporte, ¿no? Ya no es importante el sitio, sino hacer la actividad. Mira, pues ahora ubico el correr. Porque por lo que significa el correr es lo que me hace sentir más equilibrado y me hace sentir más en expansión, más en orden en este momento. Entonces, ¿esto qué significa? Que tú ya no ves la vida desde el lenguaje establecido por la sociedad, sino que la estás viendo desde lo que te ofrece cada situación, momento, lugar energético temporal. ¿Vale? Entonces, claro, dentro de ese juego, tú sabes que también vas a poder coincidir con gente, con seres humanos, que en sí también son energías. Es decir, yo me voy a la playa y la playa significa algo energéticamente. Pero es que dentro de la playa pueden pasar muchas cosas. ¿Vale? Entonces, dentro de esas cosas está la gente. Y tú puedes encontrarte a alguien a tu lado que te habla o que tú le hablas, o a alguien que te encuentras bañándote que también, que se da así, o cualquier cosa de estas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas eligiendo sobre la marcha cómo vas conectando y cómo te vas desenvolviendo con cualquiera de estas energías. La vida ya no consiste en satisfacer esas necesidades instauradas por la sociedad que comentábamos antes. La vida consiste en vivir y experimentar esas situaciones energéticas y a mí es una cosa que esto me parece muy importante y es conseguir extraer de ellas un aprendizaje que todavía no estaba en ti. ¿Vale? Fíjate, ya es muy abstracto, ya no es algo concreto, es muy abstracto. Es como tú vas a un sitio sin saber en lo que vas a pensar. Tú a lo mejor sí sabes cómo es el sitio y qué te puede ofrecer a nivel energético, pero no sabes si el desarrollo mental que estás teniendo te va a llevar por un sitio o por otro. No sabes. Como decía en una frase el otro día en redes sociales, no sabes lo que vas a ver. Y a lo mejor veo unas cosas y a lo mejor veo otras. A lo mejor me encuentro a alguien que me habla de una cosa, que me hace ver una cosa o no. ¿Me explico? Entonces, claro, cuando yo pienso en esta situación, en este contexto que comparto, pienso, claro, es que esto es muy distinto al lenguaje que a mí también me han transmitido. Es muy distinto, no tiene nada que ver. Y te das cuenta de que, por ejemplo, mucha gente no puede llegar a hablar este lenguaje que estoy compartiendo, ya no porque sea mío, porque todos podemos, en algún modo potencialmente podemos. No puede porque está limitado al lenguaje que le han enseñado a hablar. Es como si de alguna manera le hubieran enseñado a hablar castellano, ¿vale? Y existe el inglés, pero o no sabe que existe, o no existen los mecanismos para que pueda aprender ese inglés. Es decir, simplemente lo escucha, pero no existe alguien que le explique qué significa cada cosa. Entonces, claro, te das cuenta de que cuando, por ejemplo, yo estoy viviendo esta realidad, te das cuenta de que si no tienes una mente que gire en torno a lo que estoy comentando ahora, cada uno con un lenguaje que pueda crear, porque este es un poco el mío, pero cada persona que diga algo así puede crear algo diferente o más o menos, ¿vale? Te das cuenta de que si tienes el lenguaje que decía antes de la sociedad, no puedes vivir esto. Como decíamos antes, es un límite, es una limitación. ¿Por qué? Porque
Si tú no tienes amigos, si tú no tienes pareja, si tú no tienes familia, si tú no tienes trabajo y el dinero te importa, ¿vale? O tienes una mente que sea capaz de desenvolverse dentro de eso, o si tú te pones en este contexto en el que no hay eso y tu mente solo piensa en eso, lo que vas a sentir es que no sabes qué hacer aquí. Es que no sabes qué hacer en esta realidad. Es que no sabes qué hacer en esta libertad tan remarcada, ¿no? Yo estoy sintiendo una libertad como nunca en mi vida, porque me estoy expandiendo y estoy sintiendo como hay un desarrollo brutal detrás de todo. ¿Pero por qué? Porque eres capaz de poder estructurar una mente. Si mi mente estuviera constantemente pensando en mi familia, en mi pareja que la deja en Barcelona, en mis amigos, en tal, eso tiraría de mí. Y de algún modo haría que yo quisiera volver, o esté pensando en volver, o esté pensando en cuando vuelva, o esté pensando en no hacer demasiadas cosas que se alejen demasiado de eso, por no vaya a ser que cuando vuelva sea demasiado distinto a ellos. ¿Me explico? Entonces no puedo vivir esta experiencia igual. Cuando ves las cosas así de algún modo, claro, yo estoy tratando de descubrir otros lenguajes, sabiendo que seguro que hay otros lenguajes que ahora mismo no estoy hablando, o que no estoy comportándome desde ellos. Por eso me apasiona, porque sé que hay otros lenguajes. Y quiero llegar a esos otros lenguajes. Y quiero irlos descubriendo. Por eso siento que estoy conectadísimo con lo que hago, porque estoy constantemente viendo nuevas palabras de esos lenguajes, nuevas formas de ver las cosas. Pero lo que sí que es fascinante cuando lo ves así es darte cuenta de que el comportamiento general, como decía al principio de todo, de la sociedad, de la humanidad, ¡guau! Solo ahora ese lenguaje. Gente que parece súper distinta, pero que hablan el mismo lenguaje. Y te das cuenta de que como se van retroalimentando en esa cárcel. Mucha gente piensa en el sistema, las élites sí, tienen que ver, incidencia en eso sí, pero también es una cuestión biológica y evolutiva. Si tanta gente, tantos seres humanos hablan ese lenguaje es porque de algún modo tienen la biología que tienen y el desarrollo que tienen y las limitaciones que tienen también. Porque si no, buscarían la manera inconscientemente de encontrar otras formas de comportarse y de pensar. Es algo que me está llevando a darme cuenta de lo complicado que es encontrar seres humanos, por ejemplo, que traten de hablar en otro idioma, que traten de hablar en otro lenguaje, que sean ellos, porque al final la autenticidad para mí, la genialidad es eso, es salirse de eso que es un lenguaje que está hecho para todos. Es como si en ese binomio que es el ser humano, es como si todo el mundo se hubiera quedado en el humano. Y dentro del humano, como decía antes, hay más rojos, menos rojos, más saturados, menos saturados, que se acercan al naranja o que se acercan al violeta. Pero siguen siendo rojos, ¿vale? Y la parte del ser, la parte espiritual, es como si de algún modo no se desarrollara, ni mucho menos. De hecho, yo y los que hemos podido compartir por aquí, que hemos vivido, ¿no? Que si gente que es pro esto o contra lo otro, conspiracionista, no conspiracionista, de oficialista, oveja blanca, oveja negra, todo esto, hablan el mismo lenguaje. Están dentro del rojo porque siguen los mismos parámetros que comentaba antes, que esto ya lo he comentado muchas veces. Por eso yo llego un día que me di cuenta y digo, claro, es que mientras estés dentro de ese lenguaje, te vas a ver oprimido por todo lo que impacta dentro del lenguaje. Te vas a ver oprimido porque en el fondo todo el mundo está vibrando donde estás vibrando tú. Aunque tú te creas distinto y diferente a los demás, si estás vibrando en ese lenguaje, lo que te va a ocurrir es que te va a afectar mucho de lo que se diga dentro de ese contexto. Porque tú estás vibrando en lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema y de salir del sistema y de hackear la Matrix y cosas de estas, muchas veces pensamos en, no, es que hay que tumbar el sistema, hay que quemar el sistema. No, no tiene nada que ver con eso. Eso es muy, muy ignorante. Lo que hay es que dejar de vibrar en eso. Y hay que encontrar los mecanismos para que nuestra mente desarrolle esas capacidades que todos tenemos en el fondo. O que al menos parte de ellas sí las tenemos. Entonces, cuando dejo de vibrar dentro de las frecuencias en las que vibra la gente, dentro de ese rojo que he mencionado, dentro de ese lenguaje, entonces salgo de lo que de algún modo está controlado por ese sistema. O sea, yo me siento completamente al margen del sistema, pero como nunca en mi vida. Completamente libre. Pero no lo digo para sacar pecho, yo creo que esto se nota. Lo digo porque es una realidad mental, la puedo llevar a cabo. Y la vivo actualmente. Ni echo de menos ese lenguaje, porque lo puedo usar de la forma que me convenga, ni
ni me limita, ni mucho menos, es todo lo contrario. Te hace darte cuenta de lo distorsionado que estabas cuando creías que solo existía ese lenguaje. Cuando creías que de algún modo todo estaba dentro de eso y que no había otras opciones. Y te das cuenta de que las mentes viven creyendo que el éxito está ahí dentro. ¿Sabes? El éxito económico, el éxito laboral, lo que decía antes, familiar, de amistades, ¿no? Y que el que no tiene amistades ve al que las tiene como alguien exitoso en ese campo, ¿no? Sin embargo, es simplemente una ilusión dentro de ese lenguaje. Cuando somos capaces de salirnos del lenguaje, nos damos cuenta de que en el fondo la vida es muchísimo más que lo que estaba contenido en él. Ahora sí que está pasando de la fruta, creo que se oye. Seguiremos hablando de este tema. Me apetecía mucho compartir con vosotros todo esto porque está siendo un momento muy, muy especial y espectacular para mí. A ver, sí, es que se oye muy fuerte. Ahí está. Está si- Es que se oye como con reverberación. Sí, es que son potentes. Bueno, termino con esto. Me está siendo como el poder experimentar esto no solo es un regalo para mí de la vida, y es una prueba de que todavía tal vez no entiendo del todo cómo funciona, pero que cuando tú eres capaz de irte expandiendo, la vida te sigue, te pone una alfombra, es increíble eso. Porque yo al principio cuando empecé a salir de ese lenguaje, tenía como esa sensación de decir, a ver qué me pasa. ¿Hasta cuándo podré salir? ¿Hasta cuánto? ¿No? O sea... Sin embargo, ha ido pasando el tiempo, los años, y te das cuenta de que no te pasa nada. Y te das cuenta de que, eso sí lo puedo explicar, pero te das cuenta de que no te pasa nada porque todo es una experiencia, ¿no? No importa lo que consigas o lo que dejes de conseguir, es una experiencia. Lo importante es dónde vibras, pase lo que te pase. No es lo que tengas o lo que dejes de tener, ni cómo te vean los demás. Que yo sé que esto queda muy bonito además, pero es que es la realidad. Entonces, como decía, y así por concluir, ahora que se ha ido, me parece como muy fascinante el poder estar experimentando esto. Sé que la inmensa mayoría de los seres humanos que habitan ahora mismo la Tierra no van a poder hacer eso, ¿vale? O algunos sí van a poder, pero como que el grueso no. Y no pasa nada, me refiero, no es malo ni nada, es que es evolutivo, es una cuestión lógica de evolución. Cuando una especie pasa de no volar a volar, primero hay unos pocos que vuelan o que lo intentan y que se mueren, y luego unos pocos empiezan a volar y luego ya el resto a lo mejor aprende a volar, ¿me explico? Pues yo lo veo un poco así, como, bueno, me toca ser de los que empieza a volar. O que me da la sensación, ni mejor ni peor. ¿Vale? Y acepto que no pasa nada, además, lo disfruto incluso, que la mayoría no vuele, vamos a decirlo así. Sin embargo, es como fascinante darse cuenta de que se puede abrir este abanico. Se puede abrir este margen, se puede abrir este campo y darse cuenta de que fuera de todo ese lenguaje que he mencionado, que está basado en lo que está basado, te das cuenta de que como todo es mental en el fondo y espiritual, con la conexión espiritual, no necesitas nada de lo que he mencionado. Y como decía, en un día a día mío, digo, es que claro, antes, si no estaban mis amigos, a lo mejor me sentaba mal. O si yo no tenía pareja, me sentía solo. Ahora es que no tiene nada que ver, porque es otra frecuencia. Es más el ahora mismo, a esta hora, que no miro la hora, ¿eh? ¿Qué siento? ¿Qué hago? Vale, me da una vuelta por aquí. Vale, me voy a ir a hacer esto, va. Y luego, por el camino, juego al juego de la vida, te va proponiendo posibilidades. Entonces, parte del juego es, bueno, pues te cruzas a alguien, o encuentras una calle que te llama la atención, o se te ocurre una cosa por el camino que no habías pensado, no sé, vas jugando al juego. Ah, mira, pues sí, me apetece, venga, la hago, ¿no? Y vas viviendo ese juego. Ya lo seguiremos desarrollando, ¿eh? Pero vas viviendo ese juego en el que vas concatenando momentos y vas viendo la experiencia y vas fluyendo con la realidad, pero sin pensar en nada en concreto como tal, o en obtener nada como tal, sino que simplemente fluyes y vas nutriéndote de lo que te va pasando. Así llevo ya, o sea, llevo mucho tiempo como yendo, pues si no, no puedes llegar a esto. Pero estos últimos meses en los que ya se ha marcado mucho, hostia, me he dejado llevar por esta inercia y es que es una pasada porque te das cuenta de que cambia todo completamente. Y ya, ¿no? La gente que. La ansiedad, el estrés, el desequilibrio emocional. ¿Por qué vienen? Por todas estas cosas que hemos mencionado. Del lenguaje del rojo de la sociedad. Por lo que tengo, lo que dejo de tener. Por lo que me pasa en el trabajo, me deja de pasar. Cuando lo ves desde aquí, no hay eso. No hay ansiedad, estrés o desequilibrio emocional como tal. Es difícil, ¿eh?
¿Por qué? Porque vas fluctuando y vas fluyendo con lo que va ocurriendo, aceptando todo lo que pasa. No tiene nada que ver. Tú tienes estrés y ansiedad porque pretendes conseguir cosas. Cuando dejas de pretender conseguir cosas para simplemente conectar con la vida y vibrar y fluir, eso no existe, ¿no? Y te das cuenta de que las enfermedades vienen por lo que vienen, ¿vale? Lo dejamos aquí, que ya hemos estado bastante rato y el próximo día seguimos desarrollando contenido y reflexiones electromagnéticas. Espero que la hayas disfrutado y nos vemos en la próxima. Chao, adiós.